Muy buenas noches, mis hermanos de Comunidad Cristiana Redención y todos aquellos que verán este video en nuestra cuenta de YouTube. Nos encontramos en un jueves más de estudio bíblico. Me ha correspondido en esta noche el estudio bíblico del Salmo número 60. Mientras usted va buscando el Salmo, mientras dispone su alma, su tiempo también para este estudio, como siempre vamos a iniciar con un tiempo de oración. Así que les pido que donde quiera que estén me acompañen en esta oración. Vamos a hablar con el Señor para que nos guíe en todo este estudio del Salmo número 60. Mi Señor amado, mi Dios, queremos agradecerte en esta noche el que nos permitas acercarnos a tu palabra. Te pido, mi Dios, que bendigas todo este tiempo, que nos ayudes por tu espíritu a entender esos secretos ocultos para muchos, pero que están allí para tus hijos. Glorifícate, por favor, mi Señor, en el estudio de este salmo. Bendícenos con las verdades que encontramos allí. Glorifícate, Señor, para que por medio del estudio de este salmo y de la comprensión de estas verdades, tu Espíritu nos ayude a colocar también por obra esto que aprenderemos. Te pido que para mis hermanos y mis hermanas, donde quiera que se encuentren, la visita de tu Espíritu venga de una forma poderosa y que este salmo, Señor, este estudio en esta noche nos ilumine en las verdades de tu palabra. Guíanos, ayúdanos, confronta nuestras almas. Si hemos de arrepentirnos en algo, Señor, guíanos también al arrepentimiento. Conforta nuestras almas con las alabanzas que encontramos escritas para nosotros en este salmo. Y bendice, Señor, a cada uno conforme a la medida de la estatura de la fe. Glorifícate, Señor, para que todos vengamos a la unidad del conocimiento. Y que por medio de este salmo, Señor, seamos guiados a tu verdad. Todas estas cosas, Señor, las pedimos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a la lectura del Salmo número 60. Voy a estarles leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice la Escritura: para el director del coro, según la tonada de el lirio del testimonio, Mictam de David para enseñar. Cuando luchó con Aram Naharaim y contra Aram Soba, y volvió Joab e hirió a 12,000 edomitas en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has enojado. Restáuranos, oh Dios. Has hecho temblar la tierra y la has hendido. Sana sus hendiduras porque se tambalea. Cosas duras has hecho ver a tu pueblo. Nos has dado a beber vino embriagador. Has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad. Selah. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha hablado en su santidad. Me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés. Efraín es el casco de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab es la vasija en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi calzado. Clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos has rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas, y Él pisoteará a nuestros adversarios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. No cabe duda que una de las noticias que ha impactado el mundo entero en estos últimos tiempos
Es el ataque militar del ejército de los Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro. Un breve resumen de este ataque nos cuenta que la operación militar estadounidense comenzó con un ciberataque que paralizó gran parte del suministro eléctrico de la ciudad de Caracas y permitió que 150 aviones, drones y helicópteros se acercaran a la capital de Venezuela sin ser detectados. Según el diario Washington Post, para asegurar un corredor se atacaron 6 instalaciones de defensa aérea que debían proteger a Caracas. Entre ellas se encontraban el puerto de La Guaira, la base aérea de La Carlota y la base aérea militar de Fuerte Tiuna. Los expertos militares sabían que una parte considerable de la defensa de Venezuela no estaba operativa debido a años de un deficiente mantenimiento y la falta de piezas de repuesto. Pero también sabían que Rusia no había cumplido sus compromisos de reparación y modernización de estas bases militares y de todo el armamento que tenía Venezuela. La operación americana estadounidense duró apenas unas 2 horas. Culminó con la captura de Maduro sin que se produjeran bajas personales para el ejército de los Estados Unidos, aunque fuentes no oficiales informan que cerca de 100 venezolanos murieron por estos ataques. Pero la pregunta que sin duda alguna todos nos hacemos es: ¿qué falló en la defensa de Venezuela? Un experto militar llamado Yuri Fyodorov atribuye el fracaso de la defensa aérea venezolana al uso de cazas estadounidenses, los F-23 y los F-22. Él dice que estos aviones de quinta generación son muy difíciles de detectar por radar. Los aviones de quinta generación pueden superar con relativa facilidad la defensa aérea, incluso superar los defensas rusos S-400, que eran los que tenía Venezuela para su defensa. Para este experto, para Fyodorov, la principal razón del fracaso de la defensa aérea venezolana fue un error humano. No se trata tanto de las capacidades técnicas de uno u otro bando, sino más bien que las Fuerzas Armadas venezolanas simplemente se durmieron y no esperaban jamás ser atacadas. Otro experto militar y exministro, además de ser un general retirado del ejército venezolano, Eber Josué García Plaza, reveló que la Fuerza Armada a la que perteneció jamás consideró que fuese posible un ataque militar sobre Caracas. Por eso creyeron que jamás pasaría algo así, porque eso solo significaría que para ese momento había perdido la posibilidad de defender no solamente Caracas y el dormitorio de Nicolás Maduro, sino toda la nación en general. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué traigo a colación esta historia a manera de ilustración? Porque lo que tenemos delante de nosotros, mis hermanos, es precisamente esto: una derrota militar. El Salmo 60 nos cuenta una derrota militar. Y este salmo en sí es un salmo de lamentación. Notamos que el título ubica este salmo en el tiempo de David. Si esto es así, si el salmo es escrito, compuesto para el tiempo de David, tenemos que decir que para esta época Israel ganaba terreno en la franja nororiental, por el lado de Siria, pero mientras esto pasaba, los edomitas atacaban desde el sur. Es el capítulo 8 del segundo libro de Samuel el que nos narra los acontecimientos de estas guerras sirias y el ataque desde el sur. Pero curiosamente, ni allí, en este segundo libro de Samuel, capítulo 8, ni en el paralelo encontrado en el primer libro de las Crónicas, encontramos alguna mención de derrota. Únicamente se nos narran victorias. Sin embargo, este salmo indica que antes de esas victorias o en medio de esta incursión militar de Israel a Siria,
hubo una derrota y que luego de esto vinieron acontecimientos históricos narrados allí, donde encontramos en los libros históricos a 18.000 edomitas derrotados en el Valle de la Sal. Sin embargo, nuestro Salmo 60 nos cuenta que son 12.000. Quizá la diferencia en estos números se deba a fallas en las copias de los manuscritos más antiguos. Este poema de lamentación, mis hermanos, lleva un extenso epígrafe donde se describe la dedicatoria ya conocida al músico principal o para el director del coro, según la Nueva Biblia de las Américas, y menciona un término que probablemente, como lo he dicho en estudios de los salmos anteriores, sea una entonación melódica. Para nuestro salmo habla del lirio del testimonio. Se trata de un miktam, es decir, un escrito con el propósito de dar una enseñanza, y está relacionado, como les digo, con esas guerras sirias de David y el reino de Israel. La estructura de nuestro salmo es bastante fácil de encontrar. Salta naturalmente a la vista, porque hay un cambio en los personajes y en medio del diálogo que hay allí. Notamos que en los versículos 1 al 5, el salmista expresa que Dios es quien ha causado la derrota de su pueblo. Encontramos un abandono y una invocación por parte de David y vemos una irrupción cósmica de Dios, haciendo temblar la tierra, hiriéndola, causándole una hendidura, una herida. Y termina esta sección, David, o el escritor, con una invocación de salvación. La segunda parte, los versículos 6 al 8, muestran la intervención de Dios. Él habla, mostrando que la tierra es suya, y describe un triunfo bélico en el sur de la tierra de Palestina, de la tierra prometida. Y en la última parte, los versículos 9 al 12, hay una súplica y una esperanza de que Dios esté de nuevo con su pueblo, que esté de nuevo de su parte. El salmista expresa por medio de su fe, al considerar entonces la salvación divina. Así que el énfasis, mis hermanos, que nos muestra esta estructura, este salmo, es que si bien Dios ha abandonado a su pueblo, solo lo ha hecho momentáneamente. Y que la súplica de su pueblo, hará que Dios vuelva nuevamente a pelear por ellos. Si bien es cierto que el contexto bíblico de nuestro Salmo 60 podría ubicarnos entonces en los libros históricos, como les digo, en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel o en primero de Crónicas. Permítanme ver algo, sí les hablé del capítulo 8 del segundo libro de Samuel, sí, así es. Y su paralelo en el libro de las Crónicas, en el primer libro de las Crónicas. Si bien es cierto que el contexto podría ubicarnos allí, el hecho de que se mencione una derrota en este salmo, que no es mencionada en los libros históricos, sumado a que esto es un salmo de lamentación, nos deja este contexto bíblico de los libros históricos pues más bien con poca utilidad. Por ello, en esta noche, si ustedes me lo permiten, voy a utilizar el contexto bíblico desde otro punto de vista. Para ello voy a acentuar el hecho de que los versículos 5 al 12 de nuestro salmo de hoy, de nuestro salmo 60, se repiten en el salmo 108, versículos 6 al 13. Ahora bien, en este salmo 108, en su primera parte, los versículos 1 al 5, que se trata de lo que se conoce en la poesía hebrea como un himno matinal. Esta primera parte del capítulo 108, del Salmo 108, seguramente cuando usted lo lea le va a resultar familiar porque ya lo hemos estudiado en el Salmo 57. Para ser más exacto, los versículos 1 al 5 del Salmo 108 son los mismos repetidos del Salmo 57, versículos 7 al 11. Y la segunda parte de este Salmo 108, los versículos 6 al 13, son nuestros versículos del Salmo 60, los versículos 5 al 12. Es decir, que el Salmo 108 ensambla dos fragmentos procedentes de salmos distintos, del Salmo 57 y del Salmo 60.
Pero ¿por qué les estoy diciendo esto en esta noche, mis hermanos? Porque la historia de la redacción de este salmo supone distintos momentos evolutivos para explicar la composición de nuestro salmo de hoy. Es bastante probable que los versículos 6 al 8 de nuestro Salmo 60, donde Dios habla, donde Él interviene, sea una composición muy antigua y que por la época en que se compone o que se escribe este Salmo 60, esta parte, este oráculo divino, perteneciera al acervo cultural del templo. El acervo cultural no es otra cosa que el conjunto de valores o bienes acumulados por la tradición o la herencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese oráculo divino no era propio o perteneciente a una revelación para un solo salmo, sino que pertenecía ya al acervo cultural del templo. Era una oración que se repetía continuamente, manifestando cómo Dios en un momento de la historia del pueblo había llegado a ellos con estas palabras tan contundentes que leemos allí y que vamos a explicar un poco más cuando entremos en el bosquejo. Por ello, el escritor de nuestro salmo de hoy inserta estos versos en el centro de una lamentación nacional entonada con el motivo de esa derrota militar. Para nosotros, debido al abismo cultural y temporal, nos es imposible saber en qué episodio nacional se inspira el salmista. Quizás en una derrota frente a los pueblos mencionados en el oráculo de los versículos 6 al 8, es decir, Moab, Edom o Filistea. Por el epígrafe o la descripción inicial podemos llegar a esa conclusión, aunque pues no se descartan otras posibilidades. Un aspecto literario bien curioso de este salmo, no sé si puedo notarlo allí, es que el Selah, esta pausa musical o este piensen en esto, está metido entre la súplica de David por la derrota, en los versículos 4 y 5, y está mucho antes de la división natural que presenta el texto. Eso nos enseña que no podemos tomar como una norma infalible el Selah para hacer las divisiones gramaticales o estructurales dentro de los salmos o dentro de la poesía hebrea. Además, que debemos entender algo muy particular, mis hermanos, que ya les he mencionado en otros salmos, y es que la poesía hebrea es muy diferente a la nuestra. La poesía hebrea, si uno la tomara en su contexto original o si pudiera leerla del hebreo original o de las lenguas en que se escribió, eh, a veces falla, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos como métrica o ritmo. Muchas veces no tiene como esa combinación natural que nosotros hacemos dentro de la poesía. Así que hay una diferencia sustancial muy grande entre lo que es la poesía hebrea y nuestra poesía castellana. Así que el hecho de que el Selah esté metido allí y no sea parte de la división natural nos enseña también esto, mis hermanos. Entonces, viendo todo esto, viendo la estructura, viendo el énfasis y el contexto, podemos decir que el salmista, bien sea David, por alguna atribución rabínica que se le haya dado a él o cualquier otro que lo haya escrito, intenta decirle a su primera audiencia que Dios ha conmovido a su pueblo, lo ha abandonado momentáneamente y que esto le ha causado una gran derrota militar. Si bien no se nombra un pecado específico, no debemos descartarlo, como veremos más adelante en el desarrollo del bosquejo. Lo que el autor intenta mostrar es que Dios ha abandonado a su pueblo, pero que si el pueblo vuelve hacia Dios con súplica, que si le ruega nuevamente que vuelva a Él, verá su presencia de nuevo en medio de ellos. Hay palabras en este salmo que llenan de esperanza a la nación. Y lo que voy a intentar entonces es mostrar esto de manera muy sencilla en un bosquejo de 3 partes. Número 1 de mi bosquejo en esta noche. Dios ha abandonado.
versículos 1 al 5. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has enojado. Restáuranos, oh Dios. Has hecho temblar la tierra, la has hendido. Sana sus hendiduras porque se tambalea. Cosas duras has hecho ver a tu pueblo. Nos has dado vino embriagador. Has dado un estandarte a los que le temen para que sea alzado por causa de la verdad. Selah. Para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Muy bien, mis hermanos, ya entrando de lleno a nuestro salmo, vemos cómo el escritor, el salmista, comienza reconociendo una derrota militar que fue propiciada debido a que Dios había retirado su ayuda al ejército de Israel. El escritor no ofrece una razón clara para esta actitud de parte de Dios. Tampoco encontramos una confesión de algún pecado particular de parte del salmista. No hay alguna indicación que haya motivado la ira y el abandono de Dios. Al menos no la encontramos de forma directa. Sin embargo, permítanme en esta noche atreverme, si así cabe el término, a decir que el castigo divino vino por una causa en especial. Cuando leemos el libro de Deuteronomio, la repetición de la ley, allí Moisés, en su largo discurso al pueblo, da algunas instrucciones especiales. Recuerden que el libro de Deuteronomio es escrito para el pueblo que va a entrar a poseer la tierra prometida. Y allí Moisés, inspirado por el Espíritu del Señor, da algunas indicaciones muy claras a este pueblo, aparte de repetirles la ley. En el capítulo 2 del libro de Deuteronomio, en los versículos 9 y 19, el pueblo que va a entrar a poseer la tierra prometida recibe un mandamiento directo de parte de Dios de no atacar a Moab ni la tierra de Amón. Miren lo que dice el texto. Leo Deuteronomio capítulo 2 versículo 9. Entonces el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. Verso 19. Y cuando llegues frente a los amonitas, no los molestes ni los provoques, porque no te daré en posesión nada de la tierra de los amonitas, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad. Estos pueblos, Moab y Amón, como usted seguramente lo recuerda, nacieron de esas relaciones incestuosas de Lot con sus hijas después de salir de Sodoma. Eran, por así decirlo, los primos lejanos de Israel. Si bien los filisteos eran enemigos directos del pueblo de Dios, no había ninguna justificación para que David tomara el territorio de Moab y de Amón, lo que leímos en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 12. Atacar a estos pueblos era imitar la política oportunista de los poderes mundanos. Y esa, mis hermanos, personalmente considero que es la razón por la cual Dios estaba enojado con David. Me atrevería a decir que fueron los moabitas o los amonitas los que derrotaron a David, le causaron estrago. Aunque el contexto o el epígrafe de nuestro salmo nos diga que seguramente fue Edom, pero no tenemos una referencia clara. Solo hablamos del ataque y la derrota de los 12.000 o 18.000 edomitas. David reconoce que Dios es el causante de esta catástrofe nacional. Por ello se queja, y en esta queja tiene una tonalidad muy respetuosa dirigida hacia el Señor, quien lo ha herido y a su vez sabe que puede curar esa herida. Entonces, como les digo, considero que la razón principal del enojo del Señor es que David hubiera atacado a Moab y a Amón.
los pueblos que según la ley no debían atacar. Muy bien. En el versículo 1 encontramos tres verbos que son determinantes y que dan cauce a la queja del salmista. Encontramos que está el rechazo, el quebranto y el enojo. Y hay un cuarto verbo que da paso a la súplica. David dice allí, restáuranos. Más allá de cualquier agente humano que pudiera causar esta catástrofe, el salmista se interesa por lo que Dios ha hecho. Dios ha rechazado a su pueblo. Curiosamente, este rechazo, el término hebreo sanaj, es un verbo que siempre se habla en la escritura y sobre todo en la poesía hebrea dentro de los contextos militares. Podemos verlo en el Salmo 44:11, en el Salmo 74:1, en el Salmo 89:39. Pero uno de los ejemplos más significativos y más claros donde podemos encontrar este salmo, este verbo sanak, este verbo rechazar, es en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 7. Voy a leerles desde la Nueva Biblia de las Américas, Lamentaciones, capítulo 2, verso 7. Dice allí, el Señor ha rechazado su altar. Allí está el término rechazar. Ha despreciado su santuario. Ha entregado en manos del enemigo los muros de su palacio. Gritos se han dado en la casa del Señor como en día de fiesta solemne. Recuerde que el libro de Lamentaciones es un libro, como su nombre lo indica, de lamentos. Está escrito en poesía en octavas. Para los que conocen la poesía hebrea, está escrito en octavas. Es un libro fascinante que todo estudiante serio de la Biblia debería tomar en cuenta para entender, estudiar, tenerlo como una referencia. Muy bien. La palabra tierra del versículo 2, aquí hay otro dato curioso que hay dentro de nuestro salmo. La palabra tierra del versículo 2 debe entenderse como todo el país. Por lo general en el contexto profético y en el poético también de la Biblia siempre se habla de la tierra como la nación de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de nuestro Salmo 60 vemos que la seguridad de Israel se había estremecido, se había conmovido. La firmeza del ejército y las múltiples victorias que David había tenido le habían dado una sensación de firmeza. Pero el escritor reconoce que Dios puede sacudir en cualquier momento esa firmeza y dejarlos sin piso. Así que fue la nación la que fue conmovida, sacudida, hendida, como nos dice nuestro salmo, por la ira de Dios. En este contexto bélico, en este contexto de guerra, podemos ver que el salmista muestra a Dios como un guerrero. Este guerrero cósmico, este guerrero supremo, sacude a la nación y le ha abierto una herida. Las personas que esperaban de Dios una victoria ahora se tambalean por el vino que los perturba, según el lenguaje de nuestro salmo. Ahora, en lugar de alegrarse por ver al Señor triunfante, sienten la tortura y el dolor de ver al Señor en su contra. Quiero tomar estas palabras del salmista y traerlas para una aplicación personal para nosotros. ¿Ha sentido usted eso? ¿Ha esperado en el Señor y ha confiado tanto en un bendecido final solo para ver cómo el Señor se vuelve en su contra? ¿Alguna vez se dijo para usted mismo, de seguro que esto es lo que Dios quiere para mí, solo para ver cómo todos sus sueños se derrumban? Bueno, yo también. Creo que todos hemos bebido de ese vino que nos hace tambalear, ¿cierto? Pero ¿sabe quién más ha bebido de ese vino? Así es, usted ya sabe la respuesta a esa pregunta. Usted conoce que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, también tomó esa copa en su mano y tuvo que beber de ese vino amargo, de la ira de Dios sobre él. Pero a diferencia de David,
a diferencia del pueblo de Israel y a diferencia de nosotros, Cristo sabía de la dura prueba y el abandono que iba a recibir por parte del Padre. Pero a diferencia de nosotros, esta prueba y ese abandono no fue un castigo por lo que Él hubiera hecho. Él fue castigado siendo inocente. Cristo fue castigado sin tener culpa alguna de lo que hubiera podido provocar ese castigo del Padre. Pero no solamente Cristo fue castigado, Cristo fue rechazado, Cristo fue abandonado por el Padre. Y la razón de ese abandono, de ese rechazo y de ese castigo fue para que nosotros, para que David y para que todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia fuéramos aceptados por su sacrificio. Sin embargo, mis hermanos, la desilusión y el abandono no fue el fin para Cristo. Aunque su muerte fue en soledad, Él vino de nuevo a la vida. Resucitó, mostrando que la muerte no tenía ningún poder sobre Él. Y esto es maravilloso. De igual forma, para David, esta derrota no fue el final de su historia. De igual forma para usted y para mí, nuestras derrotas no son el final de nuestra historia. Aunque bebemos muchas veces ese vino que nos aturde, que nos hace tambalear, hay otro símbolo precioso que se cuela en medio de las palabras de este poema precioso del Salmo 60, y es la bandera. La bandera del versículo 4, o el estandarte, es un símbolo para mostrarles que pueden nuevamente reagruparse en defensa de su pueblo y, como lo muestra el Salmo, en defensa de la verdad. La esperanza que tiene el pueblo de Israel al ver la bandera alzada por Dios es una señal inequívoca que Él está aún a su favor. Él está a favor de quienes le temen, mis hermanos. Ellos, al igual que nosotros, seremos liberados, aunque se hace necesario que Dios muestre su poder. En contra de ellos también, ellos verán cómo Dios va a mostrar su poder a su favor. Mis hermanos, recuerden esto, por favor. No cabe duda que Dios nos deja momentáneamente a nuestras propias ideas y razonamientos. No cabe duda que Dios nos deja muchas veces momentáneamente a nuestra suficiencia, para que al vernos confundidos y derrotados podamos admirar su obra en nosotros. Porque a la súplica de David vino la respuesta de Dios. Dios le respondió a David, y sí que le respondió, mis hermanos. Por eso el segundo punto de mi bosquejo se titula Dios ha hablado. Versículos 6 al 8. Dice nuestro salmo, Dios ha hablado en su santidad. Me alegraré, repartiré a Siquem y me iré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés. Efraín es el casco de mi cabeza, Judá es mi cetro. Moab, la vasija en que me lavo, sobre Edom arrojaré mi calzado. Clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. Hasta aquí lo que dice la Escritura. Desde el momento en que Dios le prometió una posesión de tierra a su pueblo escogido, la interpretación teológica y casi que escatológica de la conquista de la tierra ha sido el centro de la teología de Israel. Eso lo podemos ver hasta hoy, ¿cierto? Hasta hoy el centro de la teología del Israel étnico es tener una tierra en posesión. Lamentablemente no pudieron entender que el pacto de Dios para darles la tierra era para formar una nación y que de esa nación viniera el Mesías. No pudieron entender que el pacto terrenal, por así decirlo, de la posesión de la tierra, era una sombra
Ellos aún siguen peleando por un terreno, por un territorio en específico. Pero bueno, es el centro de su teología y es lo que David está mostrando aquí desde su salmo. Eh, Ellos ven, ¿cierto?, cómo la posesión de tierra se convierte en una fuente de esperanza en tiempos de calamidad, como los que se describen en la actualidad del salmista. Y vemos entonces que Dios habla desde su templo, desde su santidad, desde su santuario, traducen otras versiones. Bien sea el templo terrestre o el celestial, lo que es cierto, mis hermanos, es que Dios ha hablado. Dios habla desde su santuario, habla de su victoria exultante, habla del triunfo alcanzado en su condición de general máximo de su ejército. El que se nombre a Siquem y el valle de Sucot, dentro de este oráculo divino, dentro de las palabras que Dios menciona, es una referencia directa a la tierra prometida. Aquella tierra que les fue dada dentro del pacto de Dios con el Israel étnico, como les decía anteriormente. Estas palabras de Dios cobran importancia, estos sitios cobran importancia cuando entendemos algo de la geografía israelita. Siquem tiene su importancia debido a la proximidad a los montes Gerizim y Ebal. Si usted recuerda por allá en Deuteronomio capítulo 11, Moisés divide al pueblo, ¿cierto? Y hace que algunos se vayan hacia el monte Gerizim y otros hacia el monte Ebal para recitar o decir las bendiciones en el Gerizim y las maldiciones por la desobediencia en el Ebal. Muy bien. Entonces, esta ciudad, Siquén y el valle de Sucot cobran importancia por esto. Porque Dios, en medio de este oráculo, intenta recordarles a ellos que hay una legislatura clara dentro de la posesión de la tierra. Vamos a conectar esto con lo que decíamos anteriormente. David ni el ejército israelita debían tomar posesión ni de la tierra de los descendientes de las hijas de Lot, de los descendientes de Lot. No había justificación para atacar ni tanto a los amonitas ni a los moabitas. Ellos no tenían justificación porque había una legislatura clara para ellos. Dios les está recordando que Sucot y Siquén le pertenecen a Él y que Él es quien va a repartir. Siquem también tiene un lugar específico dentro de la historia de Israel, porque fue la primera parada de Abraham cuando llegó a Canaán. Y Jacob compró tierra cerca de esta ciudad. De modo que en la mente del israelita, del hebreo que está leyendo estas palabras, se conecta claramente con el hecho de la tierra prometida a sus padres. Aquí la referencia es clara, mis hermanos. Si el Señor es quien reparte la tierra prometida, no hay necesidad de los excesos de parte del ejército de Israel. Ellos debían confiar en las promesas de Dios y no entrar a poseer territorios que Dios no les había mandado a poseer. Por otra parte, es Dios quien se encarga de los enemigos de su pueblo y es quien guía sus pasos. Todo este oráculo divino, todas estas palabras del Señor desde su santidad, desde su santuario, indican que por más fuertes que se sintieran los israelitas en sus conquistas, no debían quitar su mirada del Señor. No debían quitar su mirada de su bandera, de su estandarte, además del hecho de ser obedientes a sus mandatos. El versículo 7 muestra entonces a Galaad y a Manasés, las zonas norteñas que limitaban con el Jordán y tipificaban la tierra que el Señor había prometido. Efraín y Judá, los dos componentes principales del pueblo al cual se habían hecho las promesas, claramente enseñaban la dignidad, representada entonces Efraín como el casco de la cabeza del Señor y Judá como el cetro. Esta dignidad que solo le pertenecía al pueblo de Dios si caminaba en obediencia.
Ya en el versículo 8, los territorios por fuera de Israel que son conquistados muestran esos servicios humildes que son tan propios de los reyes que han sido vencidos. Moab tenía una soberbia que es mostrada a lo largo de la escritura, era arrogante, pero ahora, debido a que el Señor la había vencido, debía postrarse a los pies del Señor, del vencedor, y lavarle estos pies. Edom, ahora conquistado, ha sido puesto a los pies también del Señor mismo. El hecho de lanzar las sandalias sobre el territorio es un claro gesto de posesión. Y el enemigo tradicional de Israel, la tierra de Filistea, recibe el grito de conquista divino. Este oráculo de Dios, estas palabras de Dios, evocan los días gloriosos de la repartición de la tierra para el tiempo de Josué y de la extensión del reino de Israel más allá de las fronteras en la época de David. Esta sección no solamente habla de tierra, de territorios, de promesas cumplidas y de desobediencia del pueblo, sino que también nos muestra una promesa de Dios para la victoria de su pueblo. Un himno, como lo dije en la introducción, usado en diferentes ocasiones. El hecho de ser repetido en el Salmo 108, como les decía, muestra que este oráculo tenía una amplia divulgación desde el pasado. Sin embargo, aquí en nuestro Salmo 60 es bastante claro el mensaje que envía, pues destaca la soberanía de Dios. Abunda dentro de estos 6, 7 y 8, dentro de estos 3 versículos, abunda el pronombre mí. ¿Sí lo vieron? Mío es, mía es, mío es. El hecho de ser repetido por tantas veces entonces destaca la gran verdad de que toda la tierra, todos los pueblos le pertenecen a Dios y de que su soberanía no está en discusión en ningún momento. Esto, mis hermanos, es un aliciente para David en medio de esta queja suplicante que ha elevado. Pero trasciende las barreras históricas y llega hasta nosotros para demostrarnos que Dios es el Señor de la tierra. No importa lo grande que parezca su asunto, su problema, su dificultad, Dios es mucho más grande que esto. Por favor, escuche esto. Dios no solamente nos deja nuestras propias ideas y razonamientos para que admiremos su obra en nosotros. Él también se muestra como el dueño y gobernante de todas las naciones para que aprendamos a confiar en su poder. Por ello, mis hermanos, la tercera y última parte de nuestro salmo le he puesto por título Dios ha vencido. Versículos 9 al 12. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos has rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas y Él pisoteará a nuestros adversarios. Hasta aquí la lectura de la palabra. El hecho de tener 4 preguntas en apenas un par de versículos, los versículos 9 y 10, además de hablar aún del rechazo y de suplicar la ayuda militar de parte de Dios, indican que el escritor sigue aún con algunas dudas en su mente. ¿Por qué les digo esto? Porque la súplica aún no cesa. David sigue solicitando una intervención divina en medio de su conflicto bélico. La mención de Edom es particularmente clara y nos da un indicio para justificar la introducción del oráculo divino que leímos en los versículos 6 al 8. Esto puede indicarnos al menos 2 cosas. El que se mencione a Edom puede indicarnos al menos 2 cosas. Primero, que fuera Edom quien causara la derrota del ejército de Israel, por la cual David trae esta queja delante de Dios. Y segundo, que no se trataba de conquistar Edom,
sino de buscar un lugar seguro para los que habían sobrevivido a esta catástrofe militar. Buscar un lugar, un refugio en la ciudad amurallada o rocosa. Quizás el salmista tenga en mente la ciudad de Bosra. En el hebreo se escribe Bozra, cuyo nombre viene de la misma raíz que significa ciudad fortificada o que significa muralla, que es la palabra Batzar. Allí podrían escapar del ejército que los había derrotado, fuera cual fuere. Recordemos que Edom es usado dentro de la poesía hebrea como una sinécdoque, es decir, como una representación de algo más grande, y que Bosra era la capital del antiguo Edom. Así que puede ser, es probable, mis hermanos, que el salmista no esté hablando de la ciudad o del reino de Edom como tal, sino que esté hablando de la ciudad amurallada, una ciudad donde ellos pudieran encontrar un refugio después de la derrota. Sin embargo, las inquietudes en el corazón del escritor son resueltas por Dios mismo allí. Es cierto que en la derrota era Dios quien los había rechazado. Dios les había mostrado su ira a causa de su desobediencia. Dios ya no salía con sus tropas y había quedado demostrado en esa derrota. Y todo lo demás que este rechazo les pudiera traer. Sin embargo, algo en medio de todo esto también es cierto. Los derrotados siguen necesitando ser guiados por Dios. La confianza de David fue pisoteada, pero no destruida por completo. A pesar de la derrota, él sabe que esto es pasajero, es momentáneo. Sabe con total exactitud que si Dios no se pone al frente, nadie podrá conducirlo hasta la victoria, hasta el lugar seguro donde poder refugiarse. Buscar la ayuda del hombre es inútil y casi que raya con la idolatría. La ayuda eficaz solo podía provenir de Dios mismo. Cantar de la victoria es importante, mis hermanos, pero no es suficiente. Es necesario ir a la conquista. Y eso es lo que David está diciendo. Señor, tú nos hablas, es verdad, y escuchamos tu voz que retumba por todo el universo. Tú eres el dueño de toda la tierra y no la diste en posesión. Pero, ¿vas a venir? ¿Vas a estar con nosotros? ¿Te presentarás si salimos nuevamente a la guerra? Señor, ¿tú me garantizas que estás de mi lado otra vez? ¿Que tu ira ha pasado? Es increíble esta composición, mis hermanos. David o el escritor no está intentando hacer un ejercicio mental de confesión positiva o algo por el estilo. El salmista trae a su mente el recuerdo del pasado glorioso, inspirado por las palabras de Dios. Quizá las preguntas en su corazón tengan la finalidad de persuadirse a sí mismo, de confiar de nuevo en el Señor, de saber que Él lo va a respaldar otra vez. Pero venida la convicción que solo puede venir del Espíritu de Dios en el corazón humano, esboza estas palabras en el versículo 12 y dice: en Dios haremos proezas. Sí, en Dios. El escritor no hace hincapié en lo poderoso que pudiera llegar a ser su ejército o una estrategia que les va a dar nuevamente la victoria. Él ya ha pasado por una amarga derrota. Por eso él va a atribuir toda la victoria a Dios, a la ayuda que Dios le puede dar. Todo este salmo, mis hermanos, muestra que Dios no solamente vencerá a los enemigos de David, sino que logrará vencer también las inquietudes en el corazón del salmista. Con esto en mente, yo quisiera que nos preguntáramos a nosotros mismos: ¿Dios ha vencido nuestras inquietudes? ¿Ha sido Dios tan poderoso como para pisotear nuestros miedos y alejar todas esas dudas acerca de quién es Él y lo poderoso que es? El oráculo divino, los versículos 6 al 8, las palabras de Dios vinieron a David como un consuelo y un recuerdo de lo que Dios había hecho en el pasado.
La palabra de Dios se nos dejó a nosotros, mis hermanos, con ese mismo propósito, entre muchos otros. Es nuestro consuelo las victorias pasadas de Dios. Lo que podemos leer en su palabra es nuestro consuelo, mis hermanos. ¿Logra eso vencer nuestras inquietudes y nuestros miedos? Algo que repetimos constantemente es que somos muy olvidadizos, ¿no es verdad? Nos olvidamos constantemente de lo que Dios ha hecho en favor de nosotros en el pasado. Nos olvidamos de sus bendiciones, nos olvidamos de su amor, de cómo nos libró en nuestro pasado. Miren, yo entiendo, y lo entiendo de manera particular, desde aquí entiendo lo que les voy a decir. Las derrotas vienen a nuestras vidas para frenar esa loca carrera que muchas veces tenemos hacia el abismo. Y está bien. Está bien que seamos derrotados de cuando en cuando, para que recapacitemos y volvamos nuevamente a Dios. Pero mis hermanos, las derrotas del pasado, nuestros pecados pasados no pueden ocupar nuestra mente todo el tiempo. Debemos aprender a dejar eso atrás y ver a Dios como el buen Dios, como el Dios bondadoso, el Dios perdonador, el Dios lleno de gracia, que se aira en contra del pecador y del pecado, pero que ha castigado ese mismo pecado en la persona de su Hijo para darnos acceso a Él mismo. Ya va siendo hora, mis hermanos, de entender que Dios ha hablado desde su santuario, que Dios ha hablado en su santidad, que su voz retumba por todo el universo como una muestra sólida de su poder. Ya va siendo hora, mis hermanos, que podamos creer que vano es el auxilio del hombre y que únicamente en el Señor descansa nuestra seguridad, porque en Él haremos proezas. Por favor, grábese esto en su mente. Dios nos deja nuestras propias ideas y razonamientos para que admiremos su obra en nosotros, porque desea vencer nuestras dudas y pisotear nuestras inquietudes. Concluyo con esto, mis hermanos. Esta experiencia de David, esta derrota fue dejada para nosotros como un ejemplo de no confiar en nosotros mismos en una manera desmedida. Pero más allá del testimonio de David, están las palabras de Dios que nos llenan de esperanza para el presente y para el futuro. Y pensando en esto, quiero terminar con esta lectura. Romanos capítulo 15, versículos 4 al 6. Dice la escritura. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor amado, es cierto lo que tu palabra dice. Tú nos has dejado las escrituras para que por medio de ellas encontremos consuelo, amonestación y vida eterna. Te pido, Señor, que tu palabra y tu espíritu venzan todas las inquietudes y dudas que aún albergan nuestros corazones. Te pido, Señor, que las derrotas pasadas y los recuerdos, Señor, de nuestro pasado no inunden nuestras mentes, de tal forma que nos haga pensar solamente en un Dios castigador, en un Dios que no le hace justicia a la imagen que has proyectado en tu palabra, a la revelación que has hecho para nosotros. Sí, Señor, nos has castigado en el pasado y nuestras derrotas nos han enseñado a no confiar en nosotros mismos. Sí,
Has cortado nuestra loca carrera hacia la perdición, causándonos derrotas en nuestras almas. Pero te pido, Señor, por la grandeza que hay en ti y tu poder, que nos ayudes a entender que has hablado desde tu santidad. Que toda la tierra te pertenece, aún nosotros, Señor, te pertenecemos. Señor, salva a tu pueblo de las dudas e inquietudes que aún gobiernan sus mentes. Señor, salva a tu pueblo de los recuerdos del pasado, de los recuerdos trágicos, de las derrotas del pasado, de los pecados pasados. Y ayúdanos a entender que en ti tenemos un futuro seguro. Tenemos la vida eterna que nos espera y aún podemos disfrutar de esa vida eterna aquí y ahora. Señor, vence en nosotros todo miedo, toda falta de fe, toda incredulidad. Y ayúdanos a entender que solamente en ti haremos proezas para tu gloria. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por su atención en esta noche. El Señor nos bendiga a través de su maravillosa palabra. No resta más que decirles que nos encontramos el domingo 7:30 de la mañana para nuestro tiempo de oración. Cordialmente invitados todos ustedes. 8 de la mañana, escuela dominical, 9 de la mañana, nuestro culto congregacional. Así que sin más, mis hermanos, muchas gracias nuevamente por su atención. Mi Señor les bendiga y les guarde. Hasta una próxima oportunidad.